Señor. ¿Cuándo se me cayó? Ah, no, ahorita. Anuloidoidía, aneuploidía, Ahí tenemos que ver. Ay, que la Sí, vas a ver. tetraploides, Mierda. quinuploides. Pero es que se ríe. ¿Por qué no Sí, ¿por qué no pregunté eso? Listo. Aquí son los mecanismos de reparación que se mencionaron en las lecturas, donde hablan de glucosidasas, nucleasas, sistema O. Estas son las formas de reparación por conversión génica, no hay coincidencias o heterodúplex. Entonces, la recombinación homóloga, como conclusiones, promueve el intercambio genético para favorecer el crossover. Dos, dependiendo de la resolución, podemos obtener resultados resultados recombinantes o no recombinantes. A pesar de que haya resultados no recombinantes que favorezcan el crossover, sabemos que hay secuencias genéticas que van a permitir reemplazo de alelos, que es la famosa conversión, que es cuando hay regiones heterodúplex. Pueden producirse entre dos regiones del DNA siempre y cuando haya una semejanza específica en la. Bueno, y están controlados por algo que llamamos sitios Chi o sitios de instigación de recombinación, los spot de recombinación, como se les quiera mencionar. El otro proceso de recombinación es el reordenamiento génico, también llamado como recombinación específica de sitio. Esta recombinación específica de sitio es la que se presenta entre secuencias que no tienen una secuencia similar. Es decir, aquí el requisito no es que haya una coincidencia de esos que se encuentran, sino que participan unos asesinos adicionales que favorecen la recombinación entre secuencias no parecidas. Entonces, no necesitamos una regla porque no necesitamos búsqueda de coincidencias. Ocurre entre virus y plásmidos y entre virus y organismos eucariotas, que comparten la recombinación específica de sitio y la transposición, que es el tercer sistema de recombinación, unas enzimas que se llaman recombinasas. Las recombinasas reconocen sitios específicos que obligan a este proceso de recombinación y explicaría los fenómenos de inclusión, por ejemplo, de un plásmido, de un fago a la secuencia plasmídica particularmente. Entonces, tipos de reordenamientos donde participa la recombinación específica de sitio. Uno, inserción entre la secuencia de un plásmido y una secuencia de un fago. Aquí está representando de manera muy sucinta la secuencia del plásmido, pero sería un plásmido gigante, ¿no? Y aquí una secuencia muy pequeñita que es la del fago. Entonces, la inserción se explica por fenómenos de recombinación específica de sitio. La deleción, cuando el fago quiere escapar del plásmido, entonces viene un proceso de extirpación. Y ese proceso está determinado por una deleción. Y la inversión es el otro mecanismo que genera variabilidad entre los organismos. Se han identificado dos familias de recombinasas, las serilrecombinasas y las tirosinrecombinasas. Serin por serina, ¿no? El aminoácido. Y tirosin porque el sitio activo es una tirosina. Entonces, la diferencia entre las dos es básicamente el mecanismo. Las serilrecombinasas ocurren en un solo proceso, mucho más rápidas, más específicas, y el intercambio ocurre en un solo paso de recombinación. Mientras que las tirosinrecombinasas van a generar este proceso de recombinación. Aquí estas bolitas azules y naranjas van a representar la recombinación que realizan el intercambio. Y ocurre en dos pasos. Se han identificado, por ejemplo, tirosinrecombinasas en una proteína del fago B1, la proteína CRE, que va a permitir variabilidad en esa estructura. Aquí utilizan un ejemplo de tirosinrecombinasas. Las funciones o dónde se ve la recombinación específica de sitios, ya dijimos que la inserción de un fago, genes alternativos y procesos complejos, que es la adición de recombinasas a través de proteínas arquitecturales.
¿Cuántas enzimas participan en el proceso de recombinación? Enzimas que son propias del fago y enzimas que son propias de la bacteria. Entonces vean, esto representa el DNA plasmídico del fago y el de la bacteria. Obviamente aquí sería mucho más grande. El DNA plasmídico solo representa una parte de él. Y entonces van a participar sitios en el DNA del fago que son asimétricos. Aquí un sitio específico en la bacteria. Van a participar tirosina-recombinasas, proteínas integradoras de la recombinación, proteínas adicionales de reconocimiento, proteínas arquitecturales, es decir, muy grande la maquinaria enzimática que van a generar esos procesos de recombinación. Entonces vimos extirpación, inserción de lesión, extirpación, y el proceso de alteración o de reordenamiento a través del ejemplo de la flagelina. La flagelina es una proteína que utilizan las bacterias para moverse, es decir, incentiva el movimiento de los flagelos. Lo que se ha descubierto es que la inversión de su tercer mecanismo de recombinación donde participan estas enzimas, ¿qué hacen? Se van a cambiar de posición las secuencias de DNA para favorecer la expresión de unos genes y limitar la expresión de otros. Para el caso de esta bacteria, Salmonella typhimurium, ella genera la expresión de proteínas importantes para el movimiento celular a través de los flagelos, a través de dos proteínas, la flagelina H1 y la flagelina H2. Entonces, esa es la estructura génica de la expresión de esa flagelina. Aquí tenemos, vean esa P que representa un promotor de la transcripción. Si recuerdan un poco de biología celular, para que se dé el proceso de transcripción debo tener una secuencia que se llama promotor. Que se dará teta, chi, o decir los puntos ori. Bueno, el ori es el inicio de la. Pero esas secuencias promotoras son una secuencia más similar, ¿se acuerdan de la caja Tata? Esa es. Tata es una secuencia promotora en eucariotas. Aquí estamos hablando de bacterias. Entonces, el homólogo a Tata en bacterias. Donde esté el promotor, se va a garantizar que aterriza la RNA polimerasa y se da el proceso de transcripción. Vean que el promotor, digamos que de manera pedagógica, está señalando hacia la derecha, lo que indica que la polimerasa va a llegar aquí donde la secuencia promotora y va a moverse hacia la derecha, y hacia la derecha va a tener dos genes. Un gen que es uno que codifica para la flagelina H2 y codifica para otra proteína que es represor de la flagelina H1. Represor, es decir, que bloquea la acción de la flagelina H1. Lo que indica es que en este sentido la bacteria va a expresar una proteína, flagelina H2, que es la que va a sustentar el movimiento de la bacteria a través de la generación de flagelina. Cuando el sistema inmune reconoce a la bacteria, lo hace a través de la identificación de esa secuencia flagelina, de esa proteína flagelina. Para evadir el sistema inmune, la bacteria entonces invierte el promotor y queda el promotor mirando para hacia este lado, para la izquierda. Eso significa que en lugar de producir proteína flagelina H2 y represor de flagelina H1, produce lo contrario. Entonces, flagelina H1 y represor de la flagelina H2. Por eso cambia el mecanismo, engañando al sistema inmune y por tanto sobrevive a un ataque del sistema inmune del organismo, del vertebrado. Es solo un ejemplo de cómo la reorganización cromosómica va a generar la expresión alternativa de genes y va a ser utilizado como mecanismo para sobrevivir ese organismo. Bueno, otro ejemplo de recombinación específica de ciclo es lo que ocurre con las
Ya sabemos que las inmunoglobulinas son las formas alternativas del sistema inmune, los famosos glóbulos blancos, para poder responder a ataques diferentes. Entonces hay basófilos, eosinófilos, todas esas formas que responden al ataque de bacterias, de virus o de las mismas células cancerígenas. Esto lo vieron en biología celular. Son las cadenas delgadas, las cadenas pesadas, perdón, y las cadenas livianas de las inmunoglobulinas. Como estamos hablando de una proteína, esas proteínas responden a una estructura genética que van a tener un gran valor en el proceso de recombinación. O más bien, la recombinación va a tener un papel importante en la generación de esas formas alternativas de esas inmunoglobulinas. Les voy a poner como un pequeñito que habla de esas inmunoglobulinas. De patógenos con los que nunca hemos estado en contacto. Para ello, uno de sus mecanismos son los linfocitos B y nuestro sistema inmune debe estar preparado para reconocer y actuar ante patógenos con los que nunca hemos estado en contacto. Para ello, uno de sus mecanismos son los linfocitos B y los anticuerpos que estos producen. Un linfocito B es un tipo de leucocito o glóbulo blanco de la sangre. Los glóbulos blancos se clasifican según su desarrollo y función. En particular, los linfocitos B pertenecen al linaje linfoide, junto con los linfocitos T y linfocitos NK. La función principal de los linfocitos B es producir anticuerpos. Un anticuerpo, o también inmunoglobulina, es una proteína fabricada por los linfocitos B y secretada en el plasma. Su función es detectar elementos extraños para nuestro cuerpo y así marcarlos y activar el sistema inmune sobre ellos. Los anticuerpos consisten en dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras unidas por enlaces covalentes de sulfuro. Ambas cadenas tienen una región variable y una región constante. La región variable se encarga de unir moléculas que forman parte de un patógeno, que denominaremos antígenos. La región variable es diferente en cada anticuerpo, lo que permite detectar una gran variedad de antígenos. En cambio, la región constante es una región común en todos los anticuerpos, cuya función es activar el sistema inmune. Los linfocitos B expresan el gen de la inmunoglobulina de dos formas: soluble y anclada a la membrana. La versión soluble se secreta y es conocida como anticuerpo. A pesar de ser la forma más conocida, solo la fabrican los linfocitos B completamente desarrollados y activos. La segunda versión, anclada a la membrana, la expresan todos los linfocitos B maduros sin necesidad de estar activos. A esta versión la conocemos como receptor de células B, o BCR, porque informa a los linfocitos del contacto con un antígeno. La parte intracelular del BCR es pequeña y necesita las proteínas accesorias Ig-alfa e Ig-beta para transmitir información. Estas tienen motivos ITA, basados en tirosina, que se activan en respuesta a la unión antígeno-BCR. Pero hay infinidad de patógenos diferentes. ¿Cómo conseguimos producir tal diversidad de anticuerpos? La respuesta está en nuestro genoma y en concreto en los genes de las inmunoglobulinas. Por ejemplo, nuestro gen de la cadena pesada contiene las regiones variable y constante. La región variable está formada por los segmentos V, P y J. A pesar de solo necesitar un segmento de cada, en el ADN de una célula madre hay 40 segmentos V, 25 segmentos D y 6 segmentos J. Durante la maduración, cada linfocito elige un segmento al azar, eliminando los otros y obteniendo una combinación única. Según la combinación de su inmunoglobulina, cada linfocito B detectará un antígeno u otro. Denominamos a este proceso de combinar segmentos V-J simplemente recombinación V-J. De esta forma, podremos producir un inmenso repertorio de anticuerpos diferentes. La vida de los linfocitos B se divide en las etapas de maduración y activación. La maduración es el proceso de desarrollo de una célula madre al linfocito B. Tras madurar, la activación es la respuesta de ese linfocito B al encontrar su antígeno. La maduración ocurre en el interior de los huesos. Los linfocitos B se originan a partir de las células hematopoyéticas de la médula ósea. Las diferentes etapas son progenitor multipotente, precursor linfoide común, célula pro-B, célula pre-B y finalmente linfocito B. Bueno, voy a parar ahí porque eso ya es histología y es inmunología proactiva.
Básicamente, lo que nos interesa es que la variabilidad está determinada por esas porciones o genes V de J, y la recombinación o la generación de formas distintas va a permitir la generación de epitelios diferentes de esos linfocitos. Entonces lo que mostramos es que podemos tener formas distintas de esas inmunoglobulinas y van a generar entonces la respuesta a las diferentes ataques de los organismos. Siempre con la constante de que debe darse una recombinación donde estén presentes, hay unos espaciadores, ¿no? Entonces, el espaciador de 23 pares de bases, de 12 pares de bases, y esa recombinación en V de J va a estar determinada por siempre un intermediario de esa porción D como intermediario entre los dos, es decir, siempre vamos a tener un espaciador de 12 pares de bases y otra de 23 pares. O sea, esas B, W, J, esas D y J son segmentos, ¿cierto? Son segmentos, son genes que codifican para unas proteínas que están en las inmunoglobulinas. que hacen parte de la cadena Llega de la las inmunoglobulinas. inmunoglobulina se pega, digamos, a un virus. Correcto. Entonces, Y se adapta con un acordeón que va en esas genes de J. las proteínas que se generan de esos genes de DJ, Y se pega y eso lo lleva. eso es lo que va a permitir llevar y hacer reconocimiento. Es decir, que hay linfocitos T, linfocitos B, los linfocitos T son testigos, lo identifican el patógeno, llevan esa información a los linfocitos B, los linfocitos B maduros, en los que finalmente van a generar esa memoria inmunológica en los organismos. Entonces, todos determinados por la variabilidad de esos genes específicos. De modo que generan formas alternativas de inmunoglobulinas que responden. ¿Cuántos segmentos? B, 40 segmentos, D, 20 segmentos y 4 segmentos solo. La combinación de esas va a generar formas alternativas. Si pensamos solo en el DNA, dijimos que 4 estados del carácter, adenina, guanina, timina y citosina, va a generar formas infinitas y va a llegar a los que pensemos en la combinación de estos 20, 40 y 4, van a generar formas muy variables a responder. Las vacunas se inyectan inmunoglobulinas. Las vacunas se inyectan inmunoglobulinas para hacer eso. Sí, las vacunas lo que hacen es estimular a la generación, la respuesta del sistema inmune para construir inmunoglobulinas. Eso es lo que hacen, estimular, ¿no? Por eso utilizamos vacunas sintéticas o vacunas agregando o inoculando el virus muerto o atenuado o producto de esos virus, de esos patógenos, para incentivar el sistema inmune que genera esa variabilidad de inmunoglobulinas. Bueno, ¿cómo se transmite la información? Y eso un poco también lo viene en biología celular, que es cómo transmiten la información las bacterias, por ejemplo, que es a través por lo que llamamos transferencia horizontal de genes. Entonces puede ser por mecanismos de transformación, conjugación, sesducción y transducción. Entonces, ¿por qué nos interesa? Porque es la forma en que las bacterias logran comunicar información genética con plásmidos de inmunoresistencia, multiresistencia, que van a permitir sobrevivir al ataque de diferentes antibióticos. Entonces tenemos la transformación, es el primer mecanismo. Esa transformación implica que una bacteria puede adquirir un segmento de extra cromosomal sin ningún mecanismo de mediación. Es decir, del entorno, ella va a asimilar una secuencia de DNA, la va a incorporar a su estructura génica y va a expresar esa estructura génica. ¿Cuándo lo vimos? En Griffith, ¿cierto? Él explicó que las bacterias R se convierten en bacterias S, porque si se mataron las bacterias S, el DNA quedó volando por ahí y luego el DNA se convirtió en una transformación bacteriana. Y también Holtich, que trabajó en la misma estructura, pero ya con la resistencia a penicilina. Entonces probó el sistema de transformación bacteriana. El segundo mecanismo es la transducción. Entonces los fagos son los mediadores o vectores de esa información genética que viene de una bacteria a otra. Entonces el fago hace su proceso ciclolisogénico y luego su ciclo lítico, se raba un pedazo del DNA cromosómico de una bacteria y cuando invade la segunda bacteria pues va a generar un proceso de recombinación bacteriana. Aquí vemos la transducción generalizada. Este raro es el que tiene
Cabeza morada es el que tiene la información que se robó de una bacteria 1 y cuando invade, pues puede formar la otra bacteria. Ahí participan integrasa, recombinación específica de sitio, que ya las mencionamos, y un factor de integración adicional y HF. El otro mecanismo es la conjugación y el mecanismo por el cual transmiten o comparten información las bacterias es a través de un pili sexual. Esta es una microfotografía. Ese pili sexual es desarrollada por unas bacterias que tienen un plásmido llamado factor F de fertilidad. Lo que hace es generar un canal de comunicación entre las bacterias y transmite información genética. También puede transmitir ese mismo plásmido de fertilidad y puede convertir unas bacterias que son factor negativo a factor positivo, es decir, que pueden desarrollar también ese plásmido. Eso se llama conjugación. Y la sexducción es un caso especial de conjugación. Entonces, entra a través de un canal o un bisexual, solo que ahí ya no solo se transmiten los plásmidos. Los plásmidos en determinados momentos pueden incorporarse al DNA cromosómico y cuando deciden salir de ahí, ese plásmido, se lleva un pedacito no solo de sí mismo del plásmido, sino se lleva un pedacito del DNA cromosomal. Y por tanto, es cuando se transmite ese plásmido a otra bacteria, es el único caso donde las bacterias podrían funcionar a través de recombinación sexual. Es decir, digamos que una recombinación como la que ocurre nosotros. Acuérdense que las bacterias tienen estructura clonal, entonces no tienen recombinación. O sea, se unen las dos bacterias y abren un... Es como si fuera macho y hembra. besito. ¿Sí? Es la de intercambiar saliva. Pero con un besito no se transmite. Bueno, Sí. un besito y un poco más. Va a generar entonces la intercambio genético, ¿sí? Como si hubiera una reproducción sexual entre ellos. O sea que en ambos hay un factor F y ese hay un factor F. Sí, hay un factor F, un factor de fertilidad, solo que aquí, en el anterior, solo hablamos de transmisión de plasmídicos, que es lo que generalmente ellos transmiten, ¿no? Mayor capacidad de crecimiento, resistencia a antibióticos, pero aquí ya incluye genes que están involucrados en el funcionamiento básico bacteriano, que es lo que ocurre en los cromosomas, DNA cromosómico. Entonces aquí resumen los mecanismos: conjugación a través de un pili sexual, transducción a través de un fago, transformación del DNA foráneo, y recordando que la conjugación tiene un mecanismo adicional que se llama sexducción, que no está ahí en ese resumen. Sexducción. Sexducción. Pues sí, sexducción es. Listo, ¿qué transportan ellos? Entonces, elementos móviles en esquélica corta, ¿no? Son elementos desplazables. Plásmidos, entonces factor de fertilidad, transmitido por conjugación, el factor F, factores de resistencia, factores colicinógenos, toxinas, entre otros. Secuencias factores de resistencia, entonces es lo que hemos venido hablando, que va el paciente a una clínica por una enfermedad particular y termina muriendo no por la afección por la que ingresó al hospital, sino por una septicemia, por la invasión de una bacteria no fue controlada, hicieron antibiograma pero no lograron identificar el antibiótico que va a afectar, entonces el paciente muere por septicemia, por incapacidad de controlar esa bacteria. Y eso es por los factores de multiresistencia. Entonces las bacterias, a través de sus mecanismos que mencionamos ahorita, logran transmitir resistencia a antibióticos. La bioquímica de estrellas nos hace alusión a un caso muy famoso donde se identificó un factor de plásmido de multiresistencia, resistencia a cloranfenicol, streptomicina, sulfamidina y tetraciclina, que son los más utilizados como básico, con diferentes nombres, pero son básicamente eso. Y es un plásmido que tiene capacidad de desarrollar mecanismos de desarticular los antibióticos o evadir esos antibióticos. Entonces, esos plásmidos pueden ser transmitidos entre bacterias y tienen varios sitios particulares para generar respuestas a esos antibióticos. Y el tercer mecanismo de recombinación es la transposición, los transposones. Entonces, descubiertos, pueden moverse de un lugar a otro violando la teoría cromosómica,
planteada desde un principio por Morgan, no presentan ninguna homología de secuencias, es decir, que necesitan un requisito de que haya homología particular. Pueden inducir mutaciones, que es mover el DNA de un lado a otro, pueden silenciar genes, se meten entre el promotor y el gen, silencian el gen, o pueden activar genes que están dormidos, porque generan movimiento en la estructura del proteína. ¿Quién lo descubrió? Barbara McIntosh lo descubrió en maíz, donde encontró que normalmente el maíz silvestre es el que presenta coloración, es pigmentado. Ella encontró que un elemento, el gen P, un elemento disociador, se mueve entre la región promotora y los genes que codifican esa pigmentación. Y eso genera en el mismo grano de maíz diferentes células, unas pigmentadas, unas que generan tejido pigmentado y otras no. Y eso lo explicó a través de esos mecanismos de movimiento de estructura genética en ese maíz. Más o menos así venían los maíz, de maíz que son pigmentados con ese elemento disociador. De los transposones son secuencias de DNA que pueden moverse de manera autónoma y de un ciclo a otro. ¿Con qué mecanismo? Copiándose y pegándose, o cortando y pegándose en un ciclo. Entonces aquí vemos un ejemplo de transposones. En verde los transposones, ¿quiénes tienen mayor cantidad de transposones en su estructura génica? Entonces, las plantas, el ser humano, Drosophila melanogaster, aquí Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, y Escherichia coli, los que menos tienen transposones son los que tienen estructura terminal de la reproducción. Y eso tiene que ver un poco con la recombinación. Entonces, eso explica los mecanismos de resistencia a antibióticos. Los mecanismos pueden ser por falta de acceso a una diana microbiológica, entonces viene las purinas, son los mecanismos por los cuales se logra expulsar un antibiótico de una bacteria que puede sobrevivir, por inactivación del antimicrobiano con unas proteínas llamadas beta-lactamasas, que eso está en el artículo que voy a dejar sobre modificación de la diana y unas rutas de síntesis de la diana. La mayoría de esos transposones son transmitidos entre bacterias a través de esos plasmidos patógenos. Los tipos de transposones: hay transposones sencillos y transposones compuestos, pero vamos a enfocarnos en estos tres tipos de transposones que plantea la bioquímica de la biología molecular de Watts, que son transposones de DNA, retrotransposones semejantes a virus, los retrovirus, y retrotransposones de colapolia. Los transposones de DNA funcionan con una estructura, tiene una transposasa, que es una recombinasa, que está en el centro, rodeada por unas repeticiones invertidas terminales, y aquí irían los genes que van a poder generar resistencia a antibióticos o factores de colicina o una función biológica. Los retrotransposones semejantes a virus se llaman así porque tienen unas regiones retrotransposición, que son semejantes a los virus que tienen RNA como material genético. Tienen unas regiones flanqueantes o repeticiones invertidas largas, la integrasa y la retrotranscriptasa. Y los retrotransposones de colapolia son los que se parecen a genes. Un gen tiene una estructura muy clara, tiene una región UTR5' y una región UTR3'. Son regiones transcritas no traducidas. Además, tienen unos genes específicos, tienen unos promotores, entre otras cosas. Entonces, estos retrotransposones pareciera que fueran un gen. Tienen región UTR, región 3', un gen ORF1, ORF2 y una colapolia, semejante a los genes o DNA mensajero, que sale del norte. Bien, esa ORF1 codifica para una proteína divisional de RNA y el ORF2 codifica para una proteína transcriptasa inversa y endonucleasa. Entonces, el mecanismo de los retrotransposores de DNA. Entonces hay dos mecanismos: un mecanismo no replicativo o conservativo y un mecanismo replicativo o no conservativo.
En el replicativo, perdón, en el mecanismo no replicativo o conservativo, es simplemente se corta el transposón y se pega en otro sitio. Se llama conservativo porque lo grave del transposón es que se copie, genere varias copias que estén rondando por ahí. Eso va a alterar la estructura génica de manera muy importante del organismo. Estos transposones son no replicativos, se cortan y se pegan, pero no aumentan la variabilidad de transposones. Y el mecanismo de transposones replicativo, pues simplemente hay una copia y pega, se copia y se pega ese transposón, de modo que va a generar varias unidades de transposones rondando por ahí en el genoma. Los transposones semejantes a virus tienen otro mecanismo. Aquí tenemos el transposón va a generar una secuencia a partir de DNA va a ser una secuencia de RNA. Ese RNA va a generar una secuencia de DNA copia, para eso utiliza la retotranscriptasa, y ese DNA copia va a llegar y se va a pegar en otra secuencia de DNA. Entonces, básicamente tiene un mecanismo de replicativo de enlace utilizando una retotranscriptasa. Y el mecanismo de los transposones de cola poli A lo hace funciona como un gen y lo hace a través de moverse de núcleos al citoplasma. Entonces tenemos aquí el transposón va a generar una secuencia de RNA mensajero, ese RNA mensajero sale al citoplasma como si fuera la producción de una proteína. En el citoplasma van a generarse unas proteínas que van a ser utilizadas para el proceso de transcripción. Esas proteínas ingresan nuevamente a partir de la generación de esa secuencia de DNA que se construye a partir de ese RNA mensajero. Ingresa nuevamente al núcleo, entonces núcleo, citoplasma, núcleo. Y en el núcleo entonces va a generar la interacción para incluir esa secuencia de DNA que es copiada e incluirla en un sitio específico del genoma. Entonces ahí vamos a tener proteínas, pero se necesitan dos genes particulares que se van a transcribir y traducir para generar ese proceso de transposición. Los mecanismos de regulación pues deben ser muy claros en ese proceso de transposición. Ya dije que los transposones pueden tener efectos muy negativos en el genoma de los organismos, alterando funciones fisiológicas, funciones biológicas muy importantes. Entonces el primer mecanismo es la regulación por la cantidad de copias. Entonces, los transposones controlan la cantidad de copias presentes en una célula dada, limitando el impacto perjudicial de la generación de esas copias. Y la segunda es a través de controlar el sitio diana, el punto donde va a llegar el transposón. Entonces, en algunos elementos se insertan en regiones que tienden a ser no dañinas para el genoma, la gran mayoría. Es decir, no en genes codificantes, muy importantes, no en regiones que estén implicados en el metabolismo básico de los organismos. Y a eso le llamamos refugios de transposones o refugios para los transposones. Y el segundo mecanismo de ese control del sitio diana es evitan transponerse sobre otros transposones, es decir, transponer su propio DNA. Y a eso le llamamos inmunidad de la diana de transposición, porque eso generaría un descontrol en el proceso de transposición. Entonces, de alguna manera, aunque es un proceso un poco loco, ellos son autónomos, hay un sistema de control de ese mecanismo de transposición y por tanto influye y favorece la variabilidad de los organismos sin poner en riesgo en mayor medida los funcionamientos. Ejemplos de esos transposones los vemos bastante, por ejemplo, los Lyme, que son elementos nucleares transpuestos y que son utilizados para, por ejemplo, hacer filogénesis, es la construcción de árboles filogenéticos, reconstruir los caminos evolutivos de los organismos, con la particularidad de que hay que tener mucho cuidado con pseudogenes. Es decir, ¿qué son pseudogenes? Que el transposón puede copiar una secuencia de un gen y pegar en otro sitio, pero esos sitios que no son génicos, simplemente es una copia de gen,
no van a ser regulados por lo que llamamos, que planteaba Darwin, que es la regulación a través de los mecanismos de control evolutivo, ¿no? Entonces, esos mecanismos, digamos que esos pseudogenes, falsos genes, no van a tener todos los mecanismos de control de los genes propiamente dichos. De manera general, hablamos de 3 mecanismos de recombinación. El modelo de Holiday, que es un mecanismo de recombinación por excelencia para explicar la recombinación homóloga, que la vemos en los casos de meiosis, ¿no? Hablamos de recombinación específica de sitio a través de recombinasas, tipo recombinasas y recombinasas en secuencias que no tienen una alta homología, explicando ejemplos como la variabilidad de las inmunoglobulinas, la integración de elementos extracromosomales, los antibióticos y la transferencia de los genes. Y hablamos del tercer mecanismo, que es la recombinación a través de transposición, que es básicamente la reordenación génica a través de los transposomas. Eso significa que nos vemos hasta dentro de 15 días